El chantaje emocional ocasional es un comportamiento que sucede en la mayoría de las relaciones. Pero si este comportamiento se convierte en un patrón negativo y constante que te está pasando factura emocional, es posible que te encuentres en una relación abusiva que se da con mucha más frecuencia de lo que podemos creer. Porque el chantaje emocional es una táctica que suele darse con las personas que son más cercanas a nosotros. Padres, hermanos, amigos, pareja o hijos. Y que ya sea de forma intencionada o no, tiene la finalidad de manipularnos. Y que precisamente por la cercanía, pues toleramos esto sin darnos cuenta en la dinámica tan negativa y desgastante en la que terminamos viviendo. El chantaje emocional ocurre cuando alguien usa nuestras debilidades o nuestros secretos o vulnerabilidades en nuestra contra para obtener lo que quiere. Hoy veamos cuáles son las señales del chantaje emocional, los tipos de chantaje emocional y las señales del chantajista emocional para poder bloquear este ataque y darle la vuelta, incluso cuando el chantajista no sea consciente de sus patrones o comportamientos o que no esté dispuesto a admitir que el chantaje es un rasgo de su carácter y que además se lo niegue a sí mismo y a los demás. Es cierto que a la mayoría de nosotros nos ha tocado aplicar el chantaje emocional en nuestras relaciones en algún momento. Pero esto no nos convierte en manipuladores, sino en simples seres humanos que están enfrentando los defectos de su propia naturaleza. De cualquier forma, pues es importante ser consciente de los diferentes tipos de chantaje emocional que existen y de las señales de que se está produciendo, porque esto pues te permite identificar cuando algo se ha ido demasiado lejos y que se ha convertido en un problema en tu relación del tipo que sea. Las estrategias que suelen usar los manipuladores pues son el miedo, la obligación y la culpa. El miedo pues es una reacción diseñada para protegernos cuando nos encontramos en situaciones que son amenazantes aunque no necesariamente sean físicamente peligrosas. Podemos sentir miedo de perder a nuestros seres queridos o podemos sentir miedo de hacer sufrir a alguien causándole algún daño. Y a veces los manipuladores aprovechan simplemente el miedo a lo desconocido. Hay todo tipo de miedos que pueden usarse para mantener a las personas como rehenes en cautiverio. El miedo al abandono, el miedo a molestar a alguien, el miedo a la confrontación, el miedo a situaciones difíciles y el miedo por la propia seguridad física. En cuanto a la obligación, pues pasa que como seres humanos tenemos un fuerte sentido de comunidad y sentimos que hay seguridad en el grupo y todos queremos ser incluidos. Pero para ser aceptados tenemos ciertas obligaciones que cumplir. Y entonces, pues los manipuladores usan estas diferentes estrategias para recordarnos esas obligaciones y obligarnos a hacer lo que ellos quieren. Es el típico padre que se la pasa recordándole a sus hijos los sacrificios que ha hecho por él y que si no cumple pues es un mal agradecido. O la pareja que te dice que él o ella sí haría cualquier cosa que le pidieras si se invirtieran los roles. O este amigo que te acusa de ser un egoísta cuando no le das por su lado. Y por último está la culpa, que está muy ligada a la obligación. Si no hacemos algo que creemos que estamos obligados a hacer, pues tendemos a sentir culpa o a sentir que merecemos ser castigados de alguna manera. Y es bien fácil provocar la culpa en alguien por cualquier tipo de razones. Y nos pueden hacer sentir culpables pues por algo que hicimos para molestar a alguien, o por nuestro egoísmo, o por no hacer nuestra parte del trabajo en una relación. Y podemos sentirnos culpables por trabajar demasiado, o por gastar demasiado, o por pasar tiempo con otras personas, o incluso simplemente por ser felices o por divertirnos cuando la otra persona está deprimida o pasando por un momento difícil. Estos tres elementos son los que usa el chantajista en cualquiera de los 4 tipos de chantaje emocional. Y un chantajista puede adoptar uno o más de estos roles para poder lograr que hagas lo que él quiere. El primero, pues, es el castigador. Este tipo de chantajista sabe cómo castigarte y no duda en amenazarte diciéndote cuáles van a ser las consecuencias si haces o no haces determinada cosa que te está pidiendo. Y el castigo puede ser cualquier cosa,
desde negarte su afecto y poner fin a la relación, hasta impedirte ver a otras personas importantes de tu vida o racionarte el dinero. Y en los casos más graves, también puede amenazar con el castigo físico y o el abuso. El segundo tipo es el autocastigador. Algunos manipuladores pues usan las tácticas de castigarse o amenazar con castigarse a sí mismos, sabiendo que esto va a hacer sufrir al otro. Su principal arma de ataque es la culpa o la perspectiva de la culpa que tú vas a enfrentar si el manipulador cumple sus amenazas. Pero también intentan provocar el miedo a que alguien que tú amas sufra algún daño cuando te están amenazando con lastimarse o incluso suicidarse si los dejas, o afirmar que tu comportamiento es el motivo de su sufrimiento. El tercer tipo es la víctima. Son los que mantienen su miseria sobre la cabeza de la otra persona como una forma de lograr que hagan lo que quieren. Y te dicen que su enfermedad o su estado mental o su sufrimiento es tu culpa. La víctima mezcla el miedo a que su bienestar se va a ver afectado y la obligación a que los ayudes porque pues no está bien, y la culpa que vas a sentir si sufren para salirse con la suya. Y son los típicos que además quieren que adivines qué les pasa, con el cuento de que si realmente los quisieras lo sabrías. Y por último está el que promete. Mientras que los otros tipos de chantaje emocional son métodos más como de garrote, pues este es el método zanahoria. Se trata de prometer algún tipo de recompensa, ya sea algo tangible o intangible, pues que rara vez se ve materializado. Usan el miedo de perderte la recompensa, pero también la obligación, porque pues lo están pidiendo amablemente e incluso pues están ofreciendo una recompensa y quieren esta culpa que vas a sentir por decir que no. Y te piden que hagas algo a cambio de otra cosa, y normalmente esto no es un trato justo. Y si todavía no estás seguro de que estás en una relación con un chantajista emocional profesional, pues hay algunas señales más a las que tienes que ponerle atención. La primera, pues es que les encanta presumir. Las personas manipuladoras tienden a hablar mucho sobre lo maravillosas que son, porque realmente creen que lo son y que son perfectos, y todo lo que ellos hacen está bien, y si no lo está, pues es culpa de alguien más, nunca de ellos. Les encanta el sonido de su propia voz y hablan mucho para dominar las conversaciones del mismo modo que intentan dominar a alguien más, y no son buenos oyentes para nada. Tampoco aceptan consejos o críticas, porque en el fondo, pues ellos mismos son muy inseguros y por eso se aprovechan de las inseguridades y vulnerabilidades de los demás. Cualquier consejo lo toman como un insulto, y que Dios te ayude si intentas criticarlos, incluso si crees que es una retroalimentación constructiva. Pero ese sí, les encanta criticar a otros y minimizar los éxitos ajenos, y no quieren que otras personas sean mejores que ellos, por lo que su misión en esta vida es desacreditar las cosas que dicen o hacen otras personas. Y tampoco pueden soportar ver a otras personas triunfar y prosperar cuando ellos no lo están haciendo. Y luchan constantemente con ocultar sus celos, y básicamente todo se trata de ellos. Para el chantajista emocional, todo va bien mientras se sale con la suya. Pero si parece que pues, los vientos están cambiando o experimentan resistencia por parte de la otra persona, pueden pasar de cero a loco en cuestión de segundos. Solo son felices cuando logran manipular las cosas como quieren, y cuando utilizan estos impredecibles cambios de humor, es una forma de mantener dominado también al otro. Y la última es que en el fondo, pues ya lo sabes. Por mucho que intentes mentirte a ti mismo o te resulte difícil admitir tus sospechas ante tus amigos o familiares, en el fondo sabes cuando la persona con la que estás está jugando con tus emociones para conseguir lo que quiere. Así es que escucha esta molestia persistente que estás sintiendo en la boca del estómago. Escucha cuando tu intuición te está tratando de avisar algo. En cualquier relación el dar y el recibir es normal y saludable, y a veces se hacen exigencias de un lado y del otro.
Es importante que cuando hay un desacuerdo se pueda llegar a un acuerdo juntos. Y a veces todos tenemos que hacer cosas que tal vez no nos gusta hacer por el bien de la relación y de la persona que amas. Pero ceder constantemente a lo que solo uno quiere, pues no debería convertirse en la norma, especialmente cuando se trata de cosas que realmente importan. Un verdadero manipulador ignora constantemente los deseos y las necesidades de otra persona en favor de los suyos propios y no considera importantes los derechos de la otra persona. Y les gusta tener a alguien a quien puedan controlar y no les interesa ninguno de los compromisos que implica una relación sana. Por eso es tan importante comprender los 3 componentes fundamentales del chantaje: el miedo, la obligación y la culpa, y los 4 tipos de chantajistas que hay que enfrentar. No te dejes manipular cuando te pidan hacer algo que no quieres hacer, por más cercana que sea la relación con esta persona. Así es que aprende a diferenciar la confrontación y la negociación sanas del chantaje emocional y vuelve a recuperar tu poder. Espero de verdad que esto te ayude a ver las cosas más claras y te ayude mucho. No te vayas sin regalarme un like y nos vemos pronto. Bye.